Bueno, ordenado. partimos nomás, profe. Sí, desde este momento parta nomás, es todo el tiempo suyo. Ya, la primera pregunta, nosotros identificamos que una de las preguntas de la entrevista que muestra algo novedoso es cuando le preguntó sobre la comparación que hizo de esta pandemia con la del 2009, porque creo que se ha hablado poco de cómo se pudo contener esta pandemia, que obviamente es de menor nivel con la que estamos viviendo ahora, porque nosotros consideramos que obviamente da un dato novedoso por ser un antecedente de que en esos tiempos no se trataban, bueno, como fue de menor nivel, no se trató de la misma forma y la de ahora no se puede contener. Ok. Y otra cosa es cómo ha evolucionado la pandemia en Chile y el por qué, porque el entrevistado dio un dato súper importante que nosotros consideramos que de que la pandemia tiene mucho que ver se propaga mucho que ver con la densidad de población que existe, por ejemplo, en comunas como la de esa, que no se propaga de la misma forma como en una Puente Alto. comuna con esta densidad poblacional, como lo es Puente Alto. Ajá. Y eso, profesor. Bueno, sobre las preguntas que proponen alguna tesis, encontramos que, bueno, la primera es si se prevé que en el invierno la situación sea más compleja, ve posible retomar las clases, ya que ahí está como proponiendo la tesis, o sea, de que la situación va a empeorar en el invierno y si va a ser factible la vuelta a clases. Ujú. Y la segunda es que, ¿cómo cree que vienen los próximos días? Ya que igual está diciendo de que la pandemia va a evolucionar y va a seguir creciendo a lo largo de Chile y el mundo. Y la pregunta número 5, profesor, sobre si es una entrevista de temática o de perfil. Consideramos que es una entrevista temática, principalmente porque se engloba dentro del contexto mundial y nacional el tema del coronavirus. Y también no consideramos que de perfil porque siendo aún así que realiza preguntas sobre la clínica donde trabaja el entrevistado, aún así son muy acotadas y solamente se engloban dentro de los datos como más numéricos y dejando quizás mayor relieve al contexto nacional y a las acciones futuras que pueden suceder. La pregunta número 6, sobre el debate si la periodista se preparó adecuadamente para la entrevista. Creemos que la preparación es adecuada, pero consideramos que faltó profundidad en algunas preguntas. Es decir, que se basó mucho en las respuestas del entrevistado para realizar más preguntas, lo cual puede ser visto positivo o negativamente, pero consideramos que también pudo haber realizado otro tipo de preguntas un poco más acordes o diferentes a lo que ya estaba respondiendo. Bien. Y Francisco. Sí. A nuestro juicio, la pregunta que se pudo haber planteado mejor fue la primera, si el entrevistado encontró similitud entre esta pandemia y la del 2009. Nosotros pensamos que esa pregunta se puede haber formulado mejor y haberle dado más datos para recordar cuál fue la pandemia del 2009, porque, por ejemplo, nosotros como grupo no teníamos idea cuál fue esa pandemia, no sabemos los antecedentes y en qué punto se puede comparar a la de ahora. Que usted era muy chiquitito. Claro. Estábamos guaguas. Sí, estamos huevitos. No, eran unos bebés. Claro, no, pero buena acotación. Esa ha sido nuestra respuesta, profesor. Esperamos que le haya gustado. Y a nuestros compañeros. Gracias por su atención. Muchas gracias. Fueron 4 minutos. Bien. Antes de dar los comentarios, me gustaría ver la respuesta de todos los grupos. ¿Les parece? Ya. Ok, grupo número 2. Adelante. Nosotros somos uno. Sí. Sí, Sí. si usted lo dice, el que pregunta, al que Rey. pregunta le toca. ¿Cómo es? El que pregunta le pregunta toca. siempre es. El que Sí, pregunta sí. siempre es. Al que le pregunta le toca. ¿Comparto la pantalla, compañeros? Sí, pues adelante. No me responden. ¿Soy sola?
Oh, no. Sí, compártela. Ya. ¿La ven? Ah. Viene, Aún no. viene. Ahí llegó. Ahora sí. Bueno, Valentina. buenas tardes ¿Esto a vale? todos. Sí, ya yo empiezo. La primera es identifique las preguntas que apuntan a descubrir algo novedoso. Nosotros elegimos si se prevé que en el invierno la situación sea más compleja, si se ve posible retomar las clases. Eso está hablando también de una posibilidad como usted lo plantea. Ujú. Y de que si no es seguro, no se sabe si es posible o no, pero ahí el entrevistado responde que él no es como pertinente porque no es su área, pero aún así, en su opinión como profesional también responde que no lo ve posible ya que se espera que aumenten, porque si bien en mayo va a ser difícil, los otros 2 meses que le siguen van a ser mucho peor. Y la segunda es cómo ha evolucionado la pandemia en Chile. Por nuestra parte, nosotros entendimos que eso igual es novedoso, ya que se da a conocer que en algún momento pudo haber una estabilidad, pero con respecto a las políticas públicas que se lanzaron de hacer cuarentena por sectores o no hacer cuarentena, se disparó ay, ¿cómo se llama? La curva. La curva, eso, muchas gracias. Y la otra es si les preocupa que solo existan 8 camas disponibles de todas las que ya tenían. Eso hace referencia a que ellos antes de que empezara, por ejemplo en marzo, ya tenían como previsto dejar ciertas camas de la clínica para lo que pudiese suceder, pero no esperaban que se ocupasen todas. En el caso de la respuesta que dio, que dijo que ya habían 98 de 100, De 100 como 110. 106. 106. Entonces eso igual es un dato como importante y novedoso porque no se sabía de esa información, a pesar de que es algo en específico de una clínica. Sí. Y ahí la última es cómo cree que se vienen los próximos días, y eso hace referencia a que van a aumentar los contagiados y que quizás pueda colapsar el sistema de salud, que eso tampoco es algo que se sabía. Ok. Felipe, Arlet. Arlet, ¿estás tú? Sí. Estamos en la 4 que dice identifique las preguntas que proponen alguna tesis, perdón. Y nosotros elegimos y si se prevé que en el invierno la situación sea más compleja, espérenme que no estoy del celular y leo muy chiquito. ¿Se ve posible retomar las clases? Encontramos que eso es una pregunta así como de tesis, porque en realidad estamos principalmente él hablando sobre la circunstancia de cómo se encuentra la clínica y cómo prevé como lo que pueda pasar más adelante. Entonces, cuando le pregunta así como por si cree que es posible retomar las clases, le da como para que él responda si es un sí o un no y un por qué. Okay. Entonces eso es principalmente lo que es la estructura de tipo tesis, principalmente. Uh-huh. Ya. Y la pregunta 5 dice, a su juicio, ¿es una entrevista temática o de perfil? Bueno, nosotros debatimos esta y como a modo de conclusión, nosotros encontramos que es una entrevista temática debido al tema que toca, porque es del contexto nacional en la salud en Chile. Y si bien él cuenta, o sea, responde a raíz de su experiencia, está tocando un tema que es contingente y quizás, no, de hecho va a ser contingente. ¿Aló? ¿Aló? Preparó adecuadamente para la entrevista. Pero, Nosotros Felipe, disculpe, se me cortó cuando estaba la pregunta temática. Se me cortó un poco. ¿Puede repetir la número 6? A partir de la 6 desde el principio, por favor. La 5. Ya.
No, las 5 5 a las 6. las 5 ya me quedó claro que era temática y Ay. justo ahí se me terminó. Pero comenzó a las 6 y yo estaba colgado. Ya, la pregunta dice, debata con sus compañeros si la periodista se preparó adecuadamente para la entrevista. Ujú. Bueno, nosotros pusimos que no, ya que las preguntas no fueron tan en profundidad y fueron bastante acotadas, pero si bien sí logró formar un hilo conductor con el entrevistado, hizo que se sintiera fluido. Se le acabó el tiempo. No, pero termine nomás. Oh, Termine. ya, y la última pregunta se relaciona a qué pregunta se podría haber planteado de forma diferente. Fue la que era el hilo conductor de cómo había evolucionado la pandemia. Ya. El entrevistado le dio una respuesta muy contundente y muy larga, y ella solo preguntó un por qué. Podría haber hecho una síntesis de todo lo que habría dicho el entrevistado a poder seguir el hilo conductor de la pregunta y no haber sido tan... O sea, igual es precisa la pregunta, pero aún así siento que fue muy, Yo creo muy que corta respecto al... Yo creo que lo que puede haber sido esta pregunta es que es muy abierta. Claro, porque dijo dio mucha información antes. Entonces siento que sí fue muy abierta y no aprovechó de toda la información también que le dio el entrevistado. Ujú. Ok, Yes. bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ok, grupo número 3. Ay, ¿cómo dejo de compartir? Ay. Arriba, eso. El grupo número 3. ¿Somos aquí Creo que o...? somos nosotras, parece. Sí, Sí. dele nomás, dele, comparte nomás. Abril, ¿puedes guiarnos? Ya. La 1 dice, identifique las preguntas que apuntan a descubrir algo novedoso. Sí. Ya, nosotras dijimos que las preguntas que apuntaban a descubrir algo novedoso era primero la de la clínica Indisa, porque se daba antecedentes sobre una clínica en particular, y además encima también se relacionaba con el tema de las instituciones de la salud. La segunda le preocupa que solo queden 8 camas disponibles. ¿Eso lo puedes explicar tú, Ariel? ¿Las 8 camas Sí. disponibles? Ujú. Eso también como que nos daba algo novedoso porque es la situación que ya anteriormente nos había explicado el médico que estaba siendo entrevistado. Entonces, como que trataba de profundizar de esa manera y dar como igual un contexto a una situación. Ujú. Una situación preocupante. Claro. Sí. Y la última, que también, porque encontramos 3, era la que se refiere a que era clave mantener el distanciamiento social, y nosotros encontramos que esa era novedosa porque acá se habla como una de las primeras veces que el pic va a ser en junio y julio, y normalmente dicen que el pic va a ser en mayo. Entonces como que ahora se están dando nuevas fechas también porque empieza el invierno. Ujú. Pero estábamos acostumbrados a escuchar que iba a ser en mayo y las noticias dicen todavía que van a ser estas 3 semanas, entonces por eso. Ok. Después está identifique las preguntas que proponen alguna tesis. Acá tuvimos como una conversación acerca de que notamos primeramente que la periodista ya tenía como un pensamiento fijo, y lo notamos desde como al final se ve más claro con la frase de vienen días difíciles y si se prevé que en invierno la situación sea más compleja. Ujú. Sí, y también en la pregunta que decía que si veía similitudes entre esta pandemia y la del 2009, porque ella estaba dando antecedentes de una pandemia ocurrida. En las 5, Esas son de las preguntas de tesis, dicen ustedes. sí, Okay. Sí, en las después 5, viene la 5 que dice que sí. a su juicio esta es una entrevista temática de perfil. Ujú. Bueno, no sé si está permitida como esta respuesta, pero a nuestro juicio es una entrevista que mezcla ambas, ya que en un principio como que comienza entregando datos referentes a la persona, al profesional,
en este caso que es Sebastián Ugarte, claro, y luego hace referencia más al tema. Sin embargo, en el link de la noticia se menciona el nombre de la persona y las citas, como que le da mucha relevancia a eso. En la número 6, debata con sus compañeros si el periodista se preparó adecuadamente para la entrevista. Bueno, nosotros consideramos también que la periodista no se preparó tan adecuadamente porque las preguntas encontramos que eran demasiado generales y como que hacía referencia a cosas que ya se habían mencionado anteriormente, ¿no? Como que no ahondó más en el tema para obtener tantos datos novedosos. Y en la pregunta 7 dice, ¿qué pregunta a su juicio podría haberse planteado de forma distinta? Nosotros consideramos que es la pregunta que dice, y si se prevé que en el invierno la situación sea más compleja, ¿ve posible retomar las clases? Nosotros consideramos que esa pregunta se pudo haber planteado de una manera distinta, ya que el profesional al que se le estaba realizando la entrevista era un profesional del ámbito de la salud, por lo tanto debía estar como más referido la pregunta como a qué medidas se podrían tomar, porque como se prevé que en invierno va a ser como el pic de la enfermedad, podría haberse referido un poco más como a qué medidas se pueden tomar o qué medidas distintas se pueden tomar o reforzar como algo qué relacionado, medidas se pueden reforzar. Claro, algo relacionado a su ámbito. A su área de salud y no a la educación. No al de la educación, claro, porque igual él responde de inmediato así como que la educación no es como su tema, sino que él es un profesional relacionado al ámbito de la salud, no al de la educación. Entonces eso nosotros consideramos. Ok. Esas serían nuestras respuestas, profesor. Ya, bien. Le quedaron 8 segundos, mire. Como que estaba todo fríamente calculado, terminaron a la hora, terminan en los tiempos. Ya, me queda un grupo, falta un grupo. ¿Están todos ya, profe, parece? ¿Sí? No, me falta un grupo. Qué raro. A ver, ¿lo pasaron todos? No, falta Lilian, ¿no? Sí, digamos yo, la Lilian y la Yosef. Perdón. Pues Nicolás, no conoce a su compañera. Sí, yo no los conozco, yo a ustedes no los conozco. Nunca nos hemos visto, sí, o me han visto ustedes en la escuela. Sí. Por supuesto. Lo había saludado donde Laurita. No está haciendo la desconocida. Me voy, chao. Le hizo una entrevista para tele. Ah, mira, me hizo una entrevista para tele. De castigo. ¿Qué recuerdos, Ita? Ay, qué recuerdos. Tuvieron un profundo... Ya, grupo 4, todo el tiempo es suyo, que les queda es suyo. Ya. ¿Ya están o no están? Ya sí, aquí están. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ahí está. De identificar las preguntas que apuntan al descubrimiento de algo novedoso. Nosotros identificamos 3 preguntas, que sería la pregunta que hizo de cómo creen que vienen los próximos días, ya que hay una proyección, y de cómo ha evolucionado la pandemia en Chile. Eso más que nada. ¿Ya ustedes van a decir algo con respecto a la 3 o no? ¿O algo más que quieran agregar? Sí, que también en preguntas novedosas se podría incorporar la pregunta que la periodista dice, donde ella dice, ¿ve similitudes entre esta pandemia y la del 2009? A nosotros igual eso nos parece novedoso porque está vinculándolo con un hecho que si bien ocurrió hace muchos años atrás, lo trae nuevamente al presente. Entonces eso a nosotras nos hace parecer que es una novedad en la entrevista. Claro, porque genera un vínculo. Bueno, con respecto a la pregunta 4 de identificar alguna pregunta que proponga alguna tesis, nosotras identificamos 3
también, y la primera es cuando la periodista dice si se prevé que en el invierno la situación aumente, si se prevé que en el invierno la situación se vea más compleja y si es posible volver a clases. Nosotros creemos que propone alguna tesis, ya que hay también una proyección del tema de lo que puede pasar a un futuro. Y pese a que se le está haciendo la pregunta de si es que se ve posible el retorno a clase a un médico, yo creo que más que nada la periodista quizás a lo mejor intentó buscar a un especialista del área de salud, cosa que pudiese ser un poco más certera la respuesta, un no definitivo como lo dice el médico. Okay. La otra pregunta de cómo ha evolucionado la pandemia. También lo pusimos como propone alguna tesis, ya que en la respuesta que da el médico, él dice que al principio Chile se comportaba como Italia y España. Luego, con las medidas y las políticas públicas que implementó el gobierno, Chile se transformó en el manejo de la crisis sanitaria como Corea y Alemania. Uh-huh. Pero actualmente eso se está revocando y estamos volviendo a ser como Italia y España. La otra pregunta que nosotras identificamos como que propone alguna tesis es cómo creen que vienen los próximos días, porque hace una proyección, ahí recaemos en lo mismo. Si bien todos los especialistas dicen que mayo va a ser el mes más crítico, el médico también se proyecta a que junio y julio van a ser unos meses bastante densos para la salud pública. Y con respecto a la pregunta número 5, nosotras creemos que es una pregunta temática, ya que engloba un tema que está pasando ahora a nivel mundial. Y no es una entrevista de perfil porque las preguntas no están enfocadas hacia la vida personal del médico. Aunque igual lo nombra y dice que asesoró al gobierno con la pandemia anterior y todo eso. Uh-huh. Y con la pregunta número 6, en el debate que se formó entre nosotras, creemos que si está bien preparada las preguntas, si está bien preparada la periodista, maneja la información, pero pese a eso, sus preguntas son bastante concretas, ¿ya? No hay como un espacio para que se genere un debate sobre el tema. Las preguntas, no le da una oportunidad al médico de cómo refutar las preguntas que ella le hace. No sé si me explico. Muy de cuestionario. Y en eso, claro, en eso creemos que faltó mayor profundidad al momento de ella de preguntar, porque era pregunta y respuesta y era, claro, como muy concreto. Ahí nosotros quizás creemos que faltó un poco ahondar más, para que se generara como un debate, una discusión en sí en esa entrevista. Sí, de hecho también porque el médico le da muchas respuestas donde pueden sacar muchas más preguntas. No, la verdad, se notó mucho en una de las preguntas que la periodista como que solamente agarra lo último que dijo el médico como para proceder a la próxima pregunta. No hay un análisis de lo que dice, por lo menos eso creemos nosotros. Okay. Con respecto a la última pregunta que se refiere a nuestro juicio, ¿cuál podría haberse planteado de forma diferente? Uh-huh. Creemos que la que se menciona sobre las 8 camas, siento que la respuesta del médico no tiene mucha concordancia de cómo se siente a la falta de las 8 camas, como que responde algo totalmente diferente. Y también con la repetición de las preguntas de la antepenúltima y la última, o sea, antepenúltima y la que le sigue, que se refería a cómo se ven los próximos días, porque la periodista reiteró nuevamente la pregunta y quizás esa última pregunta podría haberse cambiado en cómo se ve el panorama en los hospitales. Okay. Para que no sea tan reiterativa con respecto a las preguntas. Uh-huh. Bien.
Okay. Sí, profe, y también en donde la periodista dice es clave mantener el distanciamiento social en la parte final de la entrevista, nosotros creemos que, bueno, eso no es tanto como una pregunta, sino que es como una acotación. Entonces, quizás esa podría ella haberla formulado de otra manera, quizás preguntándole que él se refiera a hacer quizás un llamado a la población de cómo se debe cuidar, el hacerle caso a las autoridades. Entonces, quizás la pudo haber planteado de una forma distinta, donde dice es clave mantener el distanciamiento social, ahí en esa parte. Claro, es como una acotación más que una pregunta. Claro, sí. Ok. Bien. ¿Terminaron? Sí. Sí, profe. Ya. Qué bueno. Yo también. Ah, no. Ya, comentario al margen. Muchas gracias por participar en esta dinámica. Mi objetivo al hacerles leer esta entrevista, al hacerles estas preguntas, más que nada tiene que ver con que ustedes empiecen a identificar las preguntas buenas de las preguntas malas, empiecen a identificar cuando se nota cuando un periodista se prepara, cuando no se prepara. Y aunque el tema sea muy importante, creo que es necesario que nosotros como periodistas hagamos una autocrítica de que no siempre vamos muy bien preparados a las entrevistas. A mi juicio personal, o mi juicio profesional, la entrevista no denota mucha preparación por parte de la periodista. ¿Okay? Muchos de ustedes así lo señalaron, y yo comparto con ustedes. Las preguntas son muy abiertas, son muy generales, y no creo que tengamos que pasar por una escuela de periodismo para haber hecho estas preguntas. No sé si comparten conmigo, pero la mayoría de las preguntas podría haberle hecho cualquier notero porque se le ocurrió nomás en el momento. No veo ninguna pregunta que vaya más allá. Respecto a lo que las preguntas de tesis, claro, hay algunas que van hacia la formulación de una pregunta de tesis. Y bueno, tengo que acotar, según lo que escuché, aclarar que lo que yo pregunto acá son las preguntas de tesis, no las respuestas del médico que daban una tesis. ¿Ya? Porque por ahí escuché que algunos dijeron que podrían ser una pregunta de tesis. Las respuestas podrían ser tesis, pero a lo que me refería es que fueran las preguntas las tesis. ¿Claro? Okay. Sí, profe. Y bueno, también coincido con ustedes que esto es una entrevista temática, habla de un tema y no del perfil. Los perfiles es otra cosa. Cuando se habla de perfil, de semblanza o como sea, es cuando queremos saber ya cosas más profundas de una persona, de su personalidad, de su forma de ser, de su semblanza. Ahí es otra cosa, son otro tipo de temas, o sea, otro tipo de preguntas. Esta es una entrevista de tema. ¿Ok? Y eso. Espero que este ejercicio les sirva y les ayude a tener una autocrítica de cuando ustedes se enfrenten a su entrevista, de no ir y preguntar lo primero que se les ocurra, sino que prepararlas bien. Ir con ya un cuestionario bien elaborado. Y bueno, lo último que puedo acotar es que puede sonar contradictorio lo que les voy a decir, pero en una entrevista lo importante no son las preguntas. ¿Ya? Recién les acabo de señalar que tienen que ir preparados a una entrevista para hacer buenas preguntas. Pero no obstante aquello, lo importante en una entrevista no son las preguntas. ¿Alguien me puede decir qué es lo importante en una entrevista? La respuesta. La respuesta. ¿El contenido? El contenido, la respuesta. Por algo uno va a hacer una entrevista a un personaje, va por su información, va por sus respuestas, va por su contenido. Entonces, lo más relevante...
Cuénteme. Lo importante también es que respondan lo que uno le está preguntando, ¿no? Porque a veces hemos visto entrevistas donde hay periodistas que hacen preguntas y los entrevistados no responden a lo que le están preguntando. Entonces, se supone que cuando hacen una pregunta va con una finalidad, de que le respondan lo que le están preguntando. Sí. Aunque hay como muchas personas que esquivan como las preguntas, al final no terminan respondiendo lo que les preguntan. Sí, bueno, eso sucede mucho con los políticos, que los políticos Justamente. somos nosotros mismos, los periodistas, que entrenamos a los políticos para que siempre respondan lo mismo. Si quiere, me hace una cotización y yo le asesoro en eso. Pero, claro, los periodistas, o sea, algunos políticos responden siempre lo mismo y están preparados a responder siempre lo mismo, independientemente de las preguntas. Y por eso los periodistas tienen que estar bien preparados y llevar su pregunta bien preparada y con antecedentes en la mano. Como la pregunta que le hizo la entrevista que le hizo la Raquel Correa a Carlos Cardón, que se notaba que iba con preguntas bien preparadas, bien, con antecedentes bien claros, bien investigados. Entonces, por más que un entrevistado se nos arranque con la respuesta, si uno ya conoce el 80% de lo que nos tiene que contestar, es difícil que se nos arranque un entrevistado. Bueno, eso, en síntesis, ustedes preparan, la preparación de una entrevista es clave para obtener buenas respuestas. Mientras obtengamos buenas respuestas, vamos a dejar contento a nuestro público. Y nosotros como periodistas nos debemos al público, no al editor, no al jefe, sino que al público. Porque el público es el que manda, ¿o no? ¿Sí? ¿Cierto? Ya, señoritas y jovencitos, se nos acabó el tiempo. Mire que pasó rápido el tiempo. Bueno, a mí se me pasó rápido el tiempo, no sé a ustedes. Sí, igual. Sí, igual. Sí, también. Sí, se pasó súper rápido. Se nos pasó el tiempo. Espero que hayan practicado en esto y vayan pensando cómo hacer preguntas buenas y que no se las vayan a cuestionar en una clase de periodismo. ¿Bien? Ok, entonces nos vemos el jueves. Nos vemos. Por este mismo canal. Nos vemos, profe. Nos vemos. Síganme en mi Instagram. Chao, profe. Nos vemos, profe. Ok, adiós. Chao. Cuídese, profe, que le vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Que descanse.